chamán. Hoy día quiero algo insignificante. Ustedes ven acá, lo pueden hacer, es el azúcar, que es endulzar tu hogar, es darle energía a tu hogar, con la canela para contrarrestar la envidia, ¿ya? Porque ustedes saben que hay todo tipo de envidia, hasta envidia familiar. A veces da pena tocar estos temas, que la misma familia no tengan envidia, pero es cierto, existe, porque hoy más que nunca existe de todo, hay de todo, hay cosas que realmente es increíble. Ustedes tenganlo en su casa, es más, yo les voy a dar más datos para que ustedes puedan tenerlo en su casa, su canela con azúcar, que aunque ustedes no lo crean, te va a traer mucha fuerza. Después vamos a hablar del arroz, vamos a hablar de los maíces, vamos a hablar de muchas cosas para que ustedes los tengan en su casa. Que eso son energías positivas. Ojo, que es muy bueno tenerlo en un escritorio, no, en una oficina, ya, que no es nada malo, ya. Cuando te comunica, porque es muy difícil ver cantidad de hormigas. Cuando te está avisando que hay cantidad de hormigas, se pegan las hormigas, lo primero que tienes que hacer, botarlo y echarle ron o alcohol y quemarlo, porque ahí te están dando energías negativas. Acuérdense bien que es el azúcar y la canela. También vamos a hablar del clavo de olor, y bueno, tantas cositas que hay. Acá tenemos un elefante. Muchas veces nos regalan un elefante, que es muy buena suerte. Tenemos la costumbre de ponerlo así. No, el elefante siempre debe estar así, mirando de tu puerta hacia adentro, porque recoge toda la parte negativa. ¿Me entiendes? Toda la parte negativa. Y es algo simbólico, es un elefante, donde te da la armonía, la tranquilidad, la felicidad. Yo les recomiendo a muchas personas tener un monito en su casa, digamos un monito de broma, de muñeco. No les recomendaría porque es separación, problema, discordia. Y yo le apuesto que muchas personas que han tenido monos en su casa se han separado, ¿me entiendes? Y es algo muy tranquilo, es algo que realmente lo puedes, o que te lo regale a alguien, porque si es regalado es mejor, ¿me entiendes? O tú puedes regalarle a una amiga, a tu amiga que te lo regala a ti, o a tu amigo, no sé. La cosa es regalado. Sea grande, chiquito, el elefante, es hermoso tenerlo porque es una energía. La tortuga no les recomiendo tenerlo a ustedes en su casa. La tortuga es muy lento, te trae atraso, no te ayuda a levantar, a florecer, a tener un cambio de buen augurio, a tener mayor energía. No, no te ayuda. Así que ya saben, un elefante y la canela con su azúcar, que es algo muy fácil tenerlo. Y esto le va a dar mucha energía en su hogar, su trabajo, donde ustedes quieran que estén, acá en el Perú y fuera del Perú. Así que un abrazo para la gente del extranjero, que tengo muchas amistades ahí en Estados Unidos y también en Europa. Un abrazo. Los quiero mucho, su amigo Augusto Chamán. Ahí estaremos en contacto. Un abrazo. Muchas bendiciones. Gracias.